Buenas Buenas tardes, tardes, Licen. licenciado. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos iniciando, por favor. Comentarles que se les ha respondido a sus correos a las personas que participaron en el último ejercicio eh, por el puntaje del primer parcial para poder eximirse. Bastantes personas lo han resuelto. Voy a poner en pantalla compartida un listadito de las personas que se les ha revisado y lo han resuelto bien. Se les ha respondido en una captura de pantalla con la imagen de su ejercicio, donde se les indica con un 100 encerrado en un círculo a las personas que lo han resuelto. Las personas que han tenido algún errorcito por ahí se les marca con una X y no tiene calificación. No quiere decir que va a tener mala nota ni nada. Simplemente si lo resolvió, se exime bien. Si no lo resolvió, no pasa nada, no se exime. Igual puede seguir participando. Van a haber algunas oportunidades más que se va a dar para lo que es el primer parcial. Del listadito que voy a compartir ahora, si a alguien se le hubiese respondido corrigiéndole que estaba bien y tiene 100 y no está en el listado, por favor me comenta, ya me lo hace saber. Puede ser que se me pase, que le haya respondido y que no lo haya agregado a la lista. Voy compartiendo entonces a pantalla. Las personas eximidas que lo han resuelto bien serían Guzmán Mociaró, Ani Elizabeth, Canaviri Valverde, Marcia Paola, Salguero Salazar, Norelis Danixa, Paco Vázquez, Salen Loaida, Abaroma Aramayo, Reina Isabel, Cruz Canqui Mauricio, Herbas Mariscal, Fanny Fernanda, Cabrera Valderrama, José Ernesto, Mendieta Méndez, Andrea Estefani, Oropesa Castro, Jarif Saúl, Valle Mamani Betty son las personas que estarían eximidas. Las demás personas que participaron y presentaron dentro del horario que quedamos, se les ha respondido corrigiéndole en las personas que no recuerdo si hay personas que presentaron fuera del horario, no reciben respuestas directamente, no los miramos, ¿ya? Serían esto entonces las personas que están eximidas. Voy dejando de compartir. Dicen a los que no mandó nada, los que no respondió. Sí, los que no se respondió es porque me figuran que ingresaron los correos fuera de horario. Entonces no los reviso, directamente los filtro y ¿Hasta quedan, qué hora era el horario? Disculpe, dice. no recuerdo, ¿Hasta las y 10? no recuerdo, ese día seguramente quedamos un horario, entonces me manejo en función de ese horario. Ya tomen en cuenta eso, ejercicios al WhatsApp y demás no los tomamos en cuenta. La idea de estos ejercicios para poder eximirse es que ustedes practiquen convertir sus archivos en PDF, que son archivos ligeritos, livianitos, y los pueden enviar sin mayor dificultad. Son muy prácticos para enviar los archivos en PDF. Entonces, si no están eximidos o no lo lograron, perdón, enviar a tiempo o no lo pudieron resolver bien, no se preocupen porque van a haber muchas más opciones en las que puedan eximirse. Ya la idea de la materia es que clase a clase ustedes tengan la oportunidad de practicarla y de ese modo aprobarla con buena nota la materia. Es lo que yo busco, que todo el mundo la practique la materia, la siga la materia, la haga y de ese modo aprueban la materia y con la mayor nota posible. Bien, no sé si hay alguna observación de alguien que se le haya respondido, que lo resolvió correctamente y no está en el listadito, es lo que me preocuparía en este caso. Si hubiese esa situación, me comentan, por favor. Si alguien tuviese alguna observación con la corrección que se le hizo, con la revisión que se le hizo, que considere que esté correcto su ejercicio y no se le haya revisado bien, me lo hace también notar, no hay problema, se charla sobre el asunto, se le explica ya, pero sería en este momento clases posteriores que me digan, ¿se acuerda del ejercicio de la anterior clase? Usted me lo revisó mal, no tiene sentido reclamos posteriores. Estamos, si hubiese alguna observación, entonces, por favor, nos comentan.
Si no hay observaciones, continuamos. Por favor, nos falta en esta parte de permutaciones, nos falta un subtítulo que en realidad viene siendo un caso particular más, o sea, un caso excepcional que así como fueron apareciendo desde el inicio permutaciones en su forma simple, después fueron apareciendo diferentes situaciones, dos personas que no pueden estar juntos, dos personas que quieren estar juntos, permutaciones con repetición, en fin, una serie de casos particulares respecto a permutaciones. Hay una situación más. Nosotros en permutaciones habíamos visto de que las formaciones de filas que realizamos siempre estaban en línea. Había uno que encabezaba la fila y los demás iban a continuación. Tiene un tratamiento diferente cuando las formaciones que se van a hacer no son en línea, sino son de forma circular, como fuese la situación de ubicar personas alrededor de una mesa circular. O sea, no vamos a hacer formaciones de niños en línea. Vamos a acomodar, si quieren, los 5 niños alrededor de una mesa circular. Entonces, y ahí nos preguntaremos cuántos son los acomodos diferentes que se puede hacer, y ahí el inconveniente que aparece vendría siendo cuál es nuestro inicio y cuál es el final de la fila, o cuál es el final de los acomodos que vamos a hacer. A esa situación se la conoce como permutaciones circulares. Para resolverlo similar a lo anterior, hay una formulita. ¿Qué nos dice veamos la definición? Nos dice que este tipo de permutaciones no tiene principio ni final, es lo que se les explicaba. O sea que no hay primer ni último elemento, no hay cómo delimitar o reconocer, perdón, no hay cómo reconocer cuál es el inicio y cuál es el final de los elementos que componen las formaciones que vamos a hacer. Nos dice por encontrarse todos los elementos en una línea cerrada. Y la formulita que aplica para permutaciones circulares es igual a P' y como subíndice lleva una N, hace referencia al número de elementos, que nos dice que va a ser igual a N-1 afectado por el factorial. Esta es la formulita, por favor, si pueden, se la van a anotar en sus apuntes y la llevan a su formulario. Voy a poner en modo presentación. Veamos un par de ejercicios que cómo funciona la formulita. Es una manera muy simple. Con este tipo de permutaciones pueden aparecer también todas las situaciones que hemos ido viendo en los otros tipos de permutaciones. ¿Qué tal que hay dos niños que quieran permanecer juntos? Es el mismo tratamiento. Dos niños que no quieran estar juntos, lo mismo. Veamos algunos ejercicios o unos ejemplos de este tipo de permutaciones. Y el ejemplo más característico es formación de personas que están alrededor de una mesa. Copiemos por favor este enunciado, ejercicio número 1, es muy cortito, nos dice 10 personas se sientan alrededor de una mesa circular. Punto y coma, abren signos de interrogación. Y nos pregunta de cuántas maneras pueden situarse. Cerramos signo de interrogación. Esta imagen que nos muestra es simplemente ilustrativa, ya las personas que están alrededor de una mesa. No es necesario dibujar esta imagen para su enunciado. Entonces, como el enunciado es cortito, vamos a pasar a ver la resolución a través de la visualización de un video. Voy a apagar mi cámara y silenciar el micrófono para evitar que el audio se nos entrecorte por tema de conexión a internet. Ejercicio número 1 para el subtítulo de permutaciones circulares. El ejercicio número 1 nos dice: se quieren sentar a 10 personas alrededor
de una mesa. Diez personas alrededor de una mesa. Si nosotros tenemos una circunferencia y queremos, la única consideración que se tiene que hacer para este caso especial de lo que son permutaciones es de que se debe designar a uno de estos 10 elementos un punto fijo o como una referencia, y respecto a esta referencia hacer las diferentes ordenaciones con el resto de elementos que componen el ejercicio. En este caso va a estar dada la permutación de 10 elementos que se los va a ubicar alrededor de una mesa, que viene siendo permutaciones circulares. La fórmula para permutaciones circulares viene dada como permutación de n', que la segunda definición es igual a n menos 1 factorial. En este caso, para nuestro ejemplo, n es igual a 10 y la permutación circular va a estar dada por 10 menos 1 factorial, que en todo caso esto es 9 factorial. Si nosotros hacemos el cálculo, 362.880, que es la cantidad de permutaciones que se podrían realizar al intentar sentar a 10 personas alrededor de una mesa. Bien, copiemos por favor lo que está en pantalla, es la resolución de este ejercicio. Fíjense, no es más que reducir en uno el valor de n. En este caso son 10 personas, pero tendríamos n igual a 10, pero para hacer permutación circular decimos que va a ser el factorial de n menos 1, 10 menos 1, en todo caso 9 factorial, y directamente son la cantidad de ordenaciones o permutaciones diferentes que se pueden realizar. La resolución es muy cortita, no sé si se entiende. Alguien quizás que tenga dudas de lo que es el uso de la formulita, nos comenta. Disculpe, licenciado, una pregunta. Ese 9 factorial, ¿cómo lo saco? Ya se me olvidó, para disculpar. Ah, claro, claro que sí. En la calculadora hay una función que es de factorial, está más o menos en la parte superior del centro, un poquito hacia la derecha en la mayoría de las calculadoras. Está con el símbolo de una X y un signo de admiración. Directamente escribe 9, digita con la tecla Shift, creo la mayoría de las calculadoras, factorial, y le da Enter, o igual directamente le va a arrojar este valor de acá. Ahora, resolverlo de modo manual es lo mismo que decir 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, igual llega a este valor. Bien, si no hay más dudas con la resolución de este ejercicio, me comentan para que veamos algunos ejercicios más, por favor. Ya lo tenemos copiado, me imagino. Sí, licen. Perfecto. Como ejercicio número 2, veamos una variante a ese mismo ejercicio que habíamos hecho para no demorar mucho con lo que son los enunciados. Habla de las mismas 10 personas y nos dice que 3 de ellas deben permanecer juntas. ¿De cuántas maneras pueden situarse? Fíjense, muy parecido a lo que ya habíamos visto en el caso de permutaciones que iban en línea. Para que lo tengamos ordenado en sus apuntes, copiémoslo el enunciado, por favor, y ahora vemos la resolución. Mientras vamos viendo la resolución, voy a pedirles que lo vamos copiando a sus apuntes, por favor, a manera que vamos atendiendo, vamos copiándolo a sus apuntes. Termina la reproducción del video y daremos solamente un minutito para que terminen de copiar las personas que no terminaron, y de ahí continuamos. Quiero ver un subtítulo más hoy, por favor, y es medio larguito el subtítulo.
Es una variante al anterior ejercicio. Alrededor de una mesa circular se quiere sentar a 10 personas, de las cuales 3 quieren permanecer juntas. 3 personas quieren permanecer juntas. Se maneja del siguiente modo. El total como una permutación circular, pero no los 10 elementos, sino que hay la particularidad, como estos 3 van a ir juntos, tendríamos que tomarlos como uno solo, y los demás elementos que van a ser un total de n igual a 8. Hablando del global, vale decir que la permutación circular de n, que es igual a n menos 1, son 8 elementos nuestro valor de n, que en este caso tendría que ser 8 menos 1 factorial, eso me va a dar 7 factorial. Pero por otro lado, si yo quiero ver el número de formas diferentes en cómo los voy a acomodar, internamente aquí tengo una permutación. Dentro de estos 3 son 3 personas que pueden permutar como factorial de 3 multiplicado por el global de todas juntas, que viene siendo factorial de 7. Para el caso del factorial de 3 son 6 el resultado, y el de factorial de 7 tenemos 5040 formas, y esto nos va a dar un total del número de formas igual a 30.240 formas diferentes de poder sentar . Bien, en este ejercicio, mientras terminan de copiar, por favor, lo único que se ha querido mostrar es que las mismas variantes que veíamos en las otras situaciones se pueden aplicar, ¿no? Vimos para este caso 3 personas que quieren permanecer juntas. Internamente, además, se tiene que considerar que internamente entre ellos pueden ir alternando ubicaciones, ¿no? Es por eso que aparece aquí un factorial de 3, que son las permutaciones internas que se dan entre ellos. Después al total de elementos se le resta en 1, que es para permutaciones circulares. No sé si hay dudas con este ejercicio, me comentan por favor. Dice, en el número de formas, el 3 sale por las 3 personas que están juntas, ¿no? Sí, correcto, es correcto eso. Ya, gracias. Y lo segundo, Alicia, disculpe, el número de formas, dice resultado de 30.240. Sí, Eso debido a que es las operaciones del factorial de 3 multiplicado por factorial de 7. Hacemos operaciones con factoriales y nos da, perdón, voy a volver a la pantalla, y nos da ese resultado. Voy a poner la pantalla al final. No sé ¿Y se cuál. puede volver al enunciado un ratito, por favor? Vamos por parte. ¿Cuál sería la duda del compañero que nos consultaba? no le dice, ya me aclaró, muchas gracias. Ah, ya, perfecto. Voy al enunciado entonces. Si no hay más dudas, pasamos a ver otro subtítulo. Este es el enunciado de este ejercicio, similar al anterior, solamente que tiene una variante. ¿Me confirman, por favor, cuando lo tengan copiado? Realicen. Bien, continuamos entonces. El otro subtítulo o la segunda parte de esta unidad, si quieren llamarle, recibe el título de combinaciones. En la mayoría de la bibliografía se lo conoce como combinatoria. Se lo denota o representa de este modo en algunos libros, si ustedes tienen la oportunidad de revisar alguna bibliografía. De este modo se lo denota lo que son las combinaciones o combinatorias. Son como 2 paréntesis grandes en la parte
en la parte superior va una N y en la parte inferior va una R. En otro tipo de bibliografía lo escriben de este modo: N, una C mayúscula y una R. La formulita de combinaciones o combinatoria es igual a N factorial dividido entre R factorial. Este 1, por favor, lo van a eliminar, lo van a corregir. Es directamente R factorial multiplicado, entre paréntesis tenemos N menos R, y eso le afecta factorial. Nos dice que, bien, algo más antes de ver un poquito la definición. Esta función de combinatoria, las calculadoras generalmente también la tienen y la traen al ladito de lo que son permutaciones. Si es que permutaciones está con la tecla de multiplicación, combinaciones o combinatorias debe estar con la tecla de división. Directamente de los enunciados que vamos a desarrollar, lo que hay que buscar cuál es el valor de N y cuál es el valor de R. Muy parecido a lo que hacíamos en permutaciones, por si acaso. La única diferencia que para lo que son permutaciones, el orden de los elementos sí es importante. Mientras que para combinaciones, el orden no interesa, no importa, simplemente la presencia de los elementos. Cómo están ordenados no se toma mucho en cuenta. Veamos la definición para ir entendiéndole la diferencia de lo que son combinaciones y de lo que son permutaciones. Nos dice en el caso de las permutaciones es importante el orden en el que se acomodan los objetos. En el tema de combinaciones, lo importante es el número de agrupaciones diferentes de objetos que pueden ocurrir sin importar el orden. Por lo tanto, y esta partecita es bueno si se lo pueden anotar en sus apuntes, nos dice que cuando se trabaja con combinaciones, siempre se busca el número de subgrupos diferentes que pueden tomarse a partir de n objetos. Y para permutaciones sí es importante el orden. Ya esa es la única diferencia que existe entre lo que son permutaciones y combinaciones. Y aquí nos da la formulita que vamos a utilizar para realizar combinaciones. Aclaro que el desarrollar esta fórmula no es necesario, no es importante por si acaso, simplemente la pongo aquí la formulita para conocimiento, que la conozcan la fórmula, que la operación que hace la calculadora cuando hacemos combinaciones es n factorial dividido entre n menos r factorial, y en el denominador hace una multiplicación por el valor de r factorial, lo que vemos en la formulita. Dije hace un momentito que este 1 lo vamos a eliminar para corregir la fórmula. Pero en la resolución de los ejercicios directamente ustedes identifican el valor de n y el valor de r y pueden hacer la operación directamente en la calculadora y no es necesario reemplazar en esta fórmula. Con esa aclaración, veamos lo que son las propiedades de lo que viene siendo combinatoria. Nos dice que en general si un evento puede ocurrir en n sub 1 formas y un segundo evento puede ocurrir en n sub 2 formas, entonces el número total de formas en las que puede ocurrir los eventos en combinación es igual a n sub 1 por n sub 2. Similar a lo anterior que habíamos visto, pueden haber multiplicaciones de combinatoria. Seguimos con la parte conceptual. Por si acaso, toda esta parte de teoría está en el material que se les ha pasado, el archivito en PDF con la teoría de todos los temas. Aquí nos habla sobre la diferencia entre permutación y combinaciones. Y hasta nos da un ejemplito. Nos dice a cada grupo ordenado de elementos se le llama permutación y a un grupo no ordenado de elementos se le llama combinación. Sigue haciendo hincapié en el tema del orden para el caso de permutaciones y no interesa el orden para combinaciones. Habla de un conjunto que tiene 3 elementos que son letras, las letras A, B y C. Y nos dice que puede considerarse
una combinación si formamos todos los grupos de a 3 letras ordenados de diferentes formas posibles a partir de los elementos de este conjunto. Obtendremos lo siguiente. Si vamos acomodando en diferentes posiciones estas letras y buscamos el número de ordenaciones diferentes que se puede lograr, seguramente van a ser estas que tenemos aquí. Si tenemos 3 elementos y hago yo permutación de 3 o factorial de 3, me da directamente un valor de 6, que son estas 6 ordenaciones que tenemos aquí. Puede ser que sea A, B, C, otra ordenación diferente sería A, C y B. Si se fijan, no se repiten. Bueno, no deberían repetirse. Por aquí sí tengo un error, no me di cuenta. Voy a volver. Esta D está errada, por favor la van a corregir. Ya tendría que ser C. No tenemos D en este ejemplito que estamos mostrando. Donde está el cursor, voy a volver, por favor, corrigen. No existe esta D, es C. Y nos dice que dentro de estas 6 ordenaciones diferentes, cada uno de estos 6 grupos contiene la misma combinación de letras. Por favor, esta partecita atendemos un minutito. Dentro de estos 6 grupos, nos dice que contiene la misma combinación de letras. Hablamos de combinaciones, no importa el orden para combinaciones, pero cada uno de ellos corresponde a un arreglo diferente a los otros. Por lo tanto, están representando 6 permutaciones diferentes de las mismas 3 letras, pero solamente una combinación de las 3 letras. Entonces, para combinaciones, solamente sería una combinación que tiene la presencia de las 3 letras. Y hablando de permutaciones, serían como 6 ordenaciones diferentes porque se importa el orden. Eso es lo que nos dice un poquito la teoría. En la calculadora se les explicaba que por aquí está ubicada la función de combinatoria o combinaciones que va acompañando a la tecla de división generalmente en las calculadoras. Puede que varíe un poquito en algún modelo de calculadora, pero seguramente va a tener esa función para poder hacer combinatoria. Vamos a ver directamente los ejercicios para ver cómo funciona el tema de combinatoria o combinaciones. Copiémonos por favor un enunciado que nos dice ejercicio número 1. Vamos viendo de forma desde la parte más simple combinatoria y vamos a ir viendo de manera gradual cómo se va haciendo un poquito más complejo lo que es la resolución, o más trabajoso, no diremos complejo, la resolución de combinaciones. Nos dice el enunciado cuántas combinaciones de 3 letras se pueden formar con las siguientes letras, y nos da las letras A, B, C, D, E, F y G. Vamos a hacer combinaciones de a 3 letras. Vamos copiando por favor este enunciado, y si ustedes se fijan mientras van copiando el enunciado, voy a volver a la diapositiva. Si ustedes se fijan en el enunciado, yo puedo ubicar el valor de n, que es el número total de elementos. Tengo estas letras A, B, C, D, E, F y G son n igual a 7, y los subgrupos que voy a formar va a estar compuesto por 3 letras. A vale decir que el valor de R va a ser igual a 3, que no sería más que hacer una operación de 7 combinatoria de 3, y directamente inclusive podrían ustedes resolverlo a través de su calculadora. Pero vamos a ver la resolución para que nadie se quede con la duda cómo se hacen operaciones desde la forma más simple o básica en cuanto a lo que es combinatorias o combinaciones. Vamos a visualizar la resolución de este ejercicio. Ejercicio número 1.
¿Cuántas combinaciones de 3 letras se pueden formar con un grupo de 7 letras? A, B, C, D, E y F. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Nos pide combinaciones o subgrupos que vamos a formar tomando 3 letras de todo este grupo. Y eso viene siendo, para entrar en la fórmula, n igual a 7 y el valor de igual a 3. Tenemos una formulita que dice combinatoria o combinaciones que se puede denotar de este otro modo, como 2 paréntesis grandes, n va aquí arriba y el valor de r va aquí abajo. Por definición nos dice la fórmula que es igual al factorial de n dividido entre el factorial de r por n menos r factorial. Esta es la formulita general que ustedes ya la tienen en su formulario y está en la parte teórica. Desarrollemos el ejercicio. Para este caso, combinatoria n de r, lo vamos a denotar de este modo, es igual a la combinatoria para nosotros n es 7 y r es 3. Podemos entrar en la fórmula para este primer ejercicio, 7 factorial sobre 3 factorial y a su vez dividido entre 7 menos 3 factorial. Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar un valor de 35. Son 35 combinaciones que se pueden formar de este grupo de 7 letras, tomando 3 letras para cada combinación. Si fuese permutación del subtítulo anterior, permutaciones de n tomados de a r a la vez, seguramente nos va a dar un valor mayor. Fíjense ustedes en su calculadora, al ladito de la tecla de combinación tienen la tecla de permutación. Para permutaciones sí era importante el orden, para combinaciones no era importante el orden. Y en este caso, si fuese permutaciones, este valor es mucho más alto, ¿no? Serían como 210 permutaciones que podrían hacer. Las combinaciones, ¿qué es lo que hacen combinaciones? Una de estas 35 combinaciones puede ser tomar la letra A, B y C. Si hablamos de permutaciones, la ubicación que ocupa la A respecto a este subgrupo puede aparecer al final, la C al inicio. En permutaciones sí es diferente, pero para combinaciones no es diferente. Dijimos en las definiciones, da lo mismo la ubicación interna entre ellas, cuál sea la posición que ocupen. Esa es la diferencia básica que hay en lo que son permutaciones y lo que son combinaciones. Bien, esa fue la resolución de este ejercicio. Por favor, copiémoslo a sus apuntes y vamos a ver otro ejercicio de lo que son combinaciones. Si se fijan, en su calculadora directamente se podía resolver esta situación. Voy a volver a la diapositiva. Simplemente digitando 7 combinatoria o combinación de 3 y directamente les va a arrojar el resultado, ¿no? De 35. No sé si se está pudiendo realizar los cálculos de combinaciones en su calculadora. Me comentan si alguien tuviese problemas para realizar estos cálculos, por favor. Sí, yo puedo. Ya, excelente, excelente. Otro ejercicio, número 2, por favor, copiémoslo al enunciado, es muy cortito, 3-4 líneas. Nos dice un estudiante,
para aprobar un examen que consta de 10 preguntas, debe contestar 6 preguntas. Y dentro del signo de interrogación nos dice de cuántas maneras puede hacer la selección para aprobar el examen y cierra signos de interrogación. Ya, Licen. Ejercicio número 2. Un estudiante para aprobar un examen, nos dice un estudiante para aprobar un examen que consta de 10 preguntas debe contestar 6 preguntas. La interrogante nos dice de cuántas maneras puede hacer la selección este estudiante para aprobar el examen. Veamos qué datos tenemos. N es el total de preguntas, que son 10, y L va a ser las preguntas que él debe contestar, en este caso que son 6. Ahora, antes de saber si utilizo la fórmula de permutaciones o la fórmula de combinaciones, debo analizar si el orden en que el estudiante va a contestar las 6 preguntas es importante o no es importante. Si el orden sí es importante, corresponde aplicar las fórmulas de permutaciones, pero si el orden no es importante, corresponde. Su micrófono, por favor. Utilizar las formulitas que tenemos para combinaciones. En este caso, ¿será que tiene alguna importancia si él contesta las 6 primeras del examen o contesta las 6 últimas preguntas del examen? No tiene ninguna restricción ni limitación en ese sentido, por lo tanto no es importante el orden. Él puede contestar cualquiera de las 10 preguntas, la cosa es que conteste 6. Por lo tanto, trata de combinaciones y vamos a decir que el número de combinaciones que él puede realizar va a estar dado por la fórmula que dice combinaciones o combinatoria N de R. Para este caso, ¿cuánto vale N? N vale 10 y R vale 6. Hacemos el cálculo, 10 combinatoria de 6 nos va a dar un valor de 210 formas que él podría responder ese examen. Bien, de forma sintetizada, esa fue la resolución para este ejercicio. Esa fue la resolución para este ejercicio, muy simple, no es más que definir el valor de n, que es 10, r, que toma el valor de 6, ingresamos esto en la calculadora y nos da como resultado 210 combinaciones que se pueden lograr. Son operaciones básicas de lo que es combinatoria, por si acaso. Si se tratara de permutaciones con estos valores, seguramente el resultado sería mucho más, porque no olvidemos, cuando son permutaciones sí importa el orden, ¿no? Por favor, si alguien podría apoyarnos con el cálculo, 10 permutación de 6, no sé cuánto nos da el resultado. Y Licen, ¿no? Está bien, Licen. Está bien. Si lo hiciéramos con permutaciones, por favor, ¿cómo nos saldría el resultado? 151.200 saldría, Licen. 151.200 permutaciones diferentes, donde se importa el orden, y fíjense la diferencia. Cuando el orden no importa, las combinaciones que se pueden lograr son apenas 210. Ya para que se vaya terminando de comprender lo que es la diferencia entre permutaciones y combinaciones, que es lo que estamos viendo ahora. En este ejercicio lo que se quería mostrar es lo siguiente. Inclusive en su práctico que se les da a ustedes, se les da de una manera muy ordenada, se les dice
estos ejercicios son de permutaciones, de aquí para adelante son de combinaciones, pero en los exámenes no hay esa situación. Se los deja a criterio de ustedes, que seguramente van a poder reconocerlo con la práctica si el orden es importante o el orden no es importante. Por ejemplo, en este caso, el análisis que ustedes deberían ir practicando o haciendo, nos dice el enunciado, un estudiante debe, creo que, responder o seleccionar 6 de 10 preguntas para aprobar. Entonces, ya de forma directa uno hace el razonamiento. El requisito es que debe aprobar, debe resolver 6. No dice cuáles, si la primera 6, las últimas 6 o las del medio. Entonces, ahí me doy cuenta que el orden no es importante. En ese caso, ya es un indicador, perdón, de que debo hacer combinaciones. Pero cuando noten ustedes que el orden sí es importante, y aplica permutaciones. Al inicio tal vez confunde un poquito si el orden va a importar o no va a importar. En la mayoría de los ejercicios no viene claro el enunciado donde les dice si importa el orden o no importa el orden. Generalmente no hay esa situación. Es lo mismo si tenemos 20 jugadores para un equipo de fútbol y voy a mandar a la cancha a 11 jugadores, seguramente yo lo haría con combinaciones, porque puedo mandar a cualquiera de los 11, no hay ninguna, puedo mandar de esos 11 a cualquiera de los 20, no habría ninguna relevancia del orden para esa situación que se me vino a la cabeza. De todos modos, vamos a ver algunos ejercicios más donde ustedes van a ir dándose cuenta las operaciones o las diferentes situaciones que se pueden dar en cuanto a lo que son combinaciones. No sé si hay dudas hasta aquí, por favor nos comentan. Me interesa que hasta aquí todo el mundo le entienda. Que nadie se quede con la duda, por favor. Dicen, sí, lo escuchamos. hay dos formas de hacer permutaciones, ¿no? Esta es la primera forma y la segunda forma, ¿no? Forma directa y otra que hay que resolver dividiendo. Sí, o usa la formulita o directo la calculadora. Ok, dicen, gracias. Bien, seguimos con combinaciones. Nos dice este enunciado, ejercicio número 3. Se tiene 14 poleras, 2 puntos aparte, inciso A. ¿Cuántas selecciones de a 7 poleras se pueden realizar? Su forma más básica de combinaciones, muy parecido a lo que venimos haciendo. Para este caso, n vale 14 y r vale 7. No complica hasta ahí. Ya aquí empiezan a aparecer algunas variantes que vamos a ir introduciéndolas de manera gradual. Para el inciso B nos dice, si entre las 14 poleras hay 4 con defecto, dentro de esas 14 hay 4 que tienen algún defecto, ¿cuántas selecciones se pueden formar de 3 sanas y 3 defectuosas? Ya nos va dando ciertas condiciones para los diferentes subgrupos que se van a formar. Vamos a ver la resolución de este ejercicio a través de la visualización de un video. Copiémoslo el enunciado a sus apuntes y pasamos a ver la resolución de este ejercicio, por favor. Mientras mostramos la resolución del ejercicio, les voy a pedir que vayan copiándose ese ejercicio, o sea, la resolución a sus apuntes. Y al final de la reproducción del video, si tuviesen alguna duda, me comentan, por favor, para que nadie se quede con la duda. Me confirman cuando lo tengan copiado este enunciado. Y esta dice, Listo. Ejercicio número 3. Nos dice el enunciado que se tienen 14 poleras.
se tienen 14 poleras. Y nos pregunta para el inciso A, ¿cuántas selecciones de A7 poleras se pueden realizar? ¿Cuántas selecciones de 7 poleras se pueden realizar? Para el inciso B, nos dice si entre las 14 poleras hay 4 que son defectuosas. Y con esas condiciones, ¿cuántas selecciones se pueden formar que consten de 3 poleras sanas y 3 defectuosas? O sea que para el inciso A, el valor de n viene siendo las 14 y el valor de r, las selecciones que vamos a hacer, son de 7. ¿Importará el orden que voy a tomar las poleras para hacer las selecciones de los subgrupos de 7? No, no es cierto. No interesa el orden que vaya a tomar. Por lo tanto, esto trata de combinaciones y el número de combinaciones que puedo lograr va a estar dado por la combinatoria n de r, que viene siendo 14 combinatoria de 7. Si hacemos ese cálculo, 14 combinatoria de 7 nos va a dar 3.432 formas de hacer esas selecciones tomando de a 7 poleras. Vamos con el inciso B. Para el inciso B me dice que de las 14 poleras, tenemos 4 que son defectuosas y por lo tanto poleras que son sanas o no tienen defecto. Y me dice la selección que voy a hacer en una selección que esté compuesta por una parte de poleras sanas y otra parte de poleras defectuosas al mismo tiempo. O sea, un solo grupo que en el grupo componen una parte con poleras, repito, sanas y poleras defectuosas al mismo tiempo. Por lo tanto, ahí dentro de combinaciones va a haber una multiplicación de combinaciones y digo que el número de combinaciones que puedo formar voy a referirlo a lo que son, por un lado, en esta columna voy a poner lo que son las sanas y en esta columna lo que son las defectuosas. Como van a estar en la misma sección, va a haber presencia de sanas y defectuosas, es que ahí va a haber una multiplicación. ¿Qué valores voy a tener aquí? Es una combinatoria respecto a las sanas, son 10 de esas sanas. ¿Cuántas deben haber dentro de la selección que voy a hacer? Me dice que deben haber 3 poleras sanas multiplicado por la combinatoria. Hablando de las defectuosas, ¿cuánto es el total de las defectuosas que están presentes dentro de las 14? Son 4. Y de esas 4, ¿cuántas van a ir a la selección que voy a hacer? Van a ir 3. Si yo hago cálculo, 4 combinatoria de 3 por 4, 10 combinatoria de 3 por 4 combinatoria de 3, me va a dar en el primer caso un valor de 120 multiplicado por 4 y al final el resultado será el hacer la multiplicación 120 por 4, que me va a dar un valor de 480 selecciones que podría hacer tomando en cuenta estas condiciones. Esa es la resolución tanto para el inciso A como para el inciso B. Con el inciso A no creo que alguien tuviese duda todavía, ¿no?, respecto a lo que son combinatorias. Es su forma más simple, que básicamente nos los han definido, que es N y que es R. El inciso B no es complicado, pero ya empiezan a aparecer lo que son multiplicaciones.
O sea, aplica la misma ley de multiplicación que habíamos visto, puede aparecer lo que es la ley de la adición también que habíamos visto dentro de esta misma unidad de análisis combinatorio. No perdamos de vista el concepto que nos indicaba de algún modo si debemos multiplicar o si debemos sumar. Y cuando utilizamos el ejemplo, voy a vestir a una persona con pantalones y poleras, ¿será que los puedo usar al mismo tiempo? Ah, sí, ¿no? Entonces ahí aparece la letra I, pantalones y poleras. Ahora si hablo de que voy a calzar a una persona y dispongo de sandalias y zapatos, ¿será que los puedo utilizar al mismo tiempo? No, no, porque o usa sandalias o usa zapatos, ¿no? No puede usar ambos elementos al mismo tiempo. La misma regla aplica en este caso. Nos dice que las selecciones que se van a hacer es una parte de polera sana y una parte de lo que son las poleras con defectos. No sé si hay dudas con este ejercicio, las operaciones que hacemos aquí. Me comentan, por favor. Terminamos de copiar. Dicen cuando, Me confirman para que continuemos. Por dicen, favor. disculpe, cuando se dice que aquí, por ejemplo, hubiera sido pantalones y polera, ahí se hubiera sumado. No es la situación. No es la situación. Para no confundirlo, veamos por parte, vamos viendo multiplicaciones que se van haciendo y va a llegar el momento en que vamos a ver lo que son adiciones. Ya vamos viéndolo de forma gradual. Pero cuando yo les usaba de ejemplo para los que han estado siguiendo la materia desde el inicio, sé que les va a sonar familiar cuando les voy comentando pantalones y poleras. Sé que la mayoría que ha estado se da cuenta a qué hago referencia. Era un ejemplo muy trillado que lo usamos bastante para que ustedes lo relacionen con lo que era la multiplicación y lo que era la suma. Utilizamos, no sé, el ejemplo de sandalias, zapatos o botas de agua, no recuerdo bien, pero eran situaciones en las que no se podían utilizar al mismo tiempo, ¿no? Eso me indicaba que debía sumar que iba ligado a lo que son los eventos mutuamente excluyentes y lo que eran eventos no excluyentes, ¿no? No sé si hay dudas con este ejercicio, por favor nos comentan. Dice, quería decir una duda sobre cómo, de dónde, o sea, las 10 poleras sanas es parte de los 7 poleras y de la 3, ¿no? ¿Lo sumó? O algo así. No, nos dice el enunciado, no sé si lo tiene escrito, habla de 14 poleras y para el inciso B nos dice que dentro de esas 14 poleras, no recuerdo cuántas, nos dice que son, por aquí está anotado, 10 son sanas y 4 de ellas son defectuosas para el inciso B de las 14. Y me dice que yo debo hacer combinaciones o selecciones que estén compuestas por 3 poleras sanas y 3 defectuosas. Vale decir que voy a hacer subgrupos de A6. Voy a hacer selecciones de 6 poleras, pero además de hacer selecciones de 6 poleras, hay unas condiciones particulares. Me dice que dentro de esas 6, la mitad sea de polera sana y la mitad tenga presencia de poleras defectuosas. Eso me indica que debo hacer multiplicaciones. Hago combinatoria respecto a lo que son las sanas. Tengo un total de 10 sanas y ¿cuántas voy a combinar para cada selección? Voy a combinar 3. Y por otra parte, también dentro de la misma selección, que son 6 elementos, voy a combinar el grupo de las defectuosas. Tengo un total de 4 defectuosas y en cada selección que vaya a hacer, voy a tener la presencia de 3 de ellas, o sea, 3 defectuosas. Es por eso que hago esta multiplicación de estas dos combinaciones. Por un lado combino lo que son las sanas y por otro lado combinamos lo que son las defectuosas. En cada selección estoy tomando 3 de las 10 sanas y además de ello estoy tomando
3 de las 4 defectuosas. Hago estas operaciones y me da este resultado. No sé si ahí se comprende un poquito más claro, por favor, me comentan. Me interesa que se entienda, por favor, a esta parte. No es complejo, no es difícil, no es complicado, pero me interesa que se entienda. Hay otras situaciones que los enunciados suelen ser un poquito más capciosos, más amañados, los van a confundir bastante si esta parte no se comprende bien, pero si esta parte sí se entiende, estoy tomando del grupo de la sana una parte y del grupo de las defectuosas estoy tomando otra parte, o una porción de las sanas y una porción de las defectuosas. Si ese criterio se entiende, yo sé que con el resto de los ejercicios no se va a tener problema, pero si esta partecita confunde o no se llega a entender, con lo que se viene puede que les complique un poco. Entonces, por favor, estamos en la parte, si quieren, estamos saliendo de la parte más básica de combinaciones al primer caso particular, que es una multiplicación de combinaciones. Entonces, esto, por favor, tendría que quedar bastante claro. Si alguien aún está con la duda, nos comenta y le ayudamos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se comprende? ¿Alguna parte que genere duda? Por favor, nos comentan mientras terminan de copiar. Licenciado, buenas tardes. Entonces, la multiplicación de las diferentes combinaciones quiere decir que se pueden actuar de manera conjunta. Sí, sí, exactamente. Y además de eso, no se trata de eventos que son mutuamente excluyentes, más al contrario, son eventos no excluyentes, porque dentro de la selección de 6 poleras que voy haciendo, hay una parte de poleras que son sanas y también hay una parte de poleras que son defectuosas. Eso es básicamente lo que me indica la multiplicación de combinatorias, pueden actuar juntas. Si no hay más duda, continuemos. Vamos a ver otro ejercicio más. Y yo sé que a medida que vamos desarrollando ejercicios, se va a ir aclarando mucho más el tema de lo que son combinaciones. No es difícil, es muy simple, combinaciones. Y es bueno que se entienda porque se ocupa mucho, bastante para hacer lo que son probabilidades. Entonces vamos a ver ejercicio número 4. Copienlo este enunciado, por favor. Licenciado, disculpe un momento, ¿lo puede volver al... Dicen, ¿puede volver al enunciado, por favor? Gracias. Ejercicio número 4. Nos dice el enunciado, se va a conformar un comité que está compuesto de 2 matemáticos y 3 físicos. A partir de 8 matemáticos y 6 físicos. Veamos, vamos ordenando mientras vemos el enunciado. El comité va a estar compuesto por 2 matemáticos y 3 físicos. El total de matemáticos y físicos de los cuales tenemos para disponer son de 8 matemáticos y 6 físicos. 8 matemáticos y 6 físicos. Hay que armar un comité en el cual esté compuesto por 2 matemáticos y 3 físicos.
no tiene importancia el orden de que vayan a ocupar los matemáticos en el comité por simple razonamiento, no hay una diferenciación específica que se esté haciendo dentro del grupo de los matemáticos y los físicos. Para resolver ese inciso A, entonces decimos que son combinaciones y el número de combinaciones que se podrá formar va a estar por un lado, si hablamos del grupo de los matemáticos, y por el otro lado de los físicos. Al mismo tiempo, en la misma selección de comité que se vaya a hacer, va a haber presencia de matemáticos y también va a haber presencia de físicos, por lo tanto hay una multiplicación. Para el caso de los matemáticos, en la selección que se va a hacer en el inciso A, nos dice que debe estar compuesto por 2 matemáticos, o sea que la combinatoria que haga de n, para este caso, es el total de los matemáticos, que es 8, y el valor de R para la combinatoria va a ser 2. Esto va a estar multiplicado por la combinatoria en el caso de los físicos, que vamos a tener un total de 6 físicos y los que van al comité son 3. Si yo hago esos cálculos, 8 combinatoria de 2 me da 28 y 6 combinatoria de 3 me da un valor de 20, directo en su calculadora por favor. 28 multiplicado por 20 me va a dar 560, que es la cantidad de comités que yo puedo hacer si no hay ninguna restricción. Cualquiera de los 8 matemáticos puede conformar el comité, cualquiera de los 6 físicos puede ir a conformar el comité. Entonces el inciso A muy parecido al anterior. Vemos el inciso B. El inciso B nos dice que un físico en particular debe estar presente en el comité, o sea que hay un físico de todo este grupo, en realidad de este grupo de los físicos, hay un físico de este grupo que en todos los comités que se vayan a armar, necesariamente él tiene que estar presente. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos con combinaciones, el número de combinaciones va a estar dado por, analizamos qué pasa con los matemáticos de igual forma, y lo que va a pasar con los físicos. Para el caso de los matemáticos, ¿tiene algún tipo de restricción? No tiene, por lo tanto, nuestro comité que vamos a armar, que va a estar compuesto de 2, de una selección de 2, de un total de 8 matemáticos que son. Ahora, en el caso de los físicos, me dice de que un físico, repito, en particular, debe estar presente en todos los comités, o sea que de algún modo me dice, resérvele un espacio para uno de estos 6 físicos, directamente a la combinación que haga, de aquí, si quiere uno, déjelo aparte, porque ese uno sí o sí tiene que estar presente en cada comité que usted arme. ¿Cómo lo consigo? Entonces, si voy a dejar uno de los físicos ya su espacio reservado, ya no voy a hacer combinatoria de 5, del 6, perdón, voy a hacer combinatoria de 5. ¿Cuántos espacios es lo que voy a combinar? Si el comité va a estar compuesto de 3 físicos y le tengo que reservar un espacio, de estos 3 tengo que reservar un espacio para un físico en particular, entonces solamente voy a hacer combinatoria con los otros 2 espacios que me quedan disponibles. Si hago las operaciones, 8 combinatorias de 2 me va a dar 28, por 5 combinatorias de 2 me va a dar 10, y esa multiplicación me va a dar 280 combinaciones diferentes que se pueden hacer. Veamos el inciso C. Para el inciso C me dice que 2 matemáticos en particular no pueden pertenecer al comité. Hay 2 matemáticos del grupo de 8 que están vetados, más o menos manejémoslos en esos términos. Hay 2 de esos matemáticos que no pueden estar presentes en el comité que vamos a armar. ¿Cómo lo analizamos en nuestras formulitas? Vamos a decir que el número de combinaciones que vamos a poder armar, por un lado seguimos en la línea que sucede con los matemáticos, y como va a haber físicos al mismo tiempo, una multiplicación, y qué sucede con los físicos. Con el tema de los físicos no tengo ninguna restricción, entonces
Puedo hacer la combinatoria de cuántos físicos son en total. Tengo 6 físicos y cuántos van al comité, van 3. Entonces una combinatoria n para este caso es 6 y r en este caso es 3. Para los matemáticos, ¿qué sucede? ¿Cómo lo manejo en la fórmula? La restricción que tengo de que hay 2 matemáticos en particular que están vetados de ir al comité. Simplemente de los 8 matemáticos que tengo voy a dejar 2 afuera. De estos matemáticos hay 2 que están vetados, salen. Entonces no dispongo de un total de 8, dispongo de un total de 6. ¿Cuántas son las plazas o vacantes que dispongo en este comité? Con estas condiciones, si dejo 2 afuera, siguen manteniéndose 2 vacantes o 2 plazas disponibles en ese comité. O sea que va a ser 6 combinatoria de 2 multiplicado por 6 combinatoria de 3. Si hacemos cálculo, 6 combinatoria de 2 es igual a... Lo voy a hacer más abajito. El número de combinaciones es igual a 6 combinatoria de 2 es igual a 15 y 6 combinatoria de 3 es igual a 20. Ese cálculo de 15 por 20 me va a dar un valor de 300. Inciso A no presenta mayor complicación, no hay ninguna restricción. El inciso B y el inciso C tiene su particularidad. Quizás al inicio puede confundir un poco, pero no es más que ordenarlo los datos y buscar, ¿no?, las combinaciones que piden. No sé si hay dudas en la resolución de este ejercicio. Por favor, si alguna parte no se entiende, nos comentan. Dice, buenas tardes. Se puede hacer directo nomás con la calculadora, ¿no? Sí, correcto, se puede hacer directo. Ah, ya, gracias. No nos daron ejercicios para ver. Licenciado, por favor, ¿lo puede mostrar el enunciado? Por favor, lo va a disculpar. Sí, vamos a darles un minutito que terminen de copiar las personas que están y vuelvo a mostrarles el enunciado. ¿Me confirman, por favor, cuando lo tengan copiado lo que está en pantalla? Dicen en el examen, si no a esto, ¿lo podemos hacer directo? Sí, se puede hacer directo. Pero aclaro que sí es importante, por ejemplo, si van a resolver un inciso B, me están mostrando que están haciendo combinatoria 8 de combinatoria de 2 multiplicado por 5 combinatoria de 2 y como resultado ustedes anotan 280. Eso sí es correcto, pero si me ponen número de combinatorias igual a 280 y no indican qué combinatorias están haciendo, no tendría ningún sentido, ¿no? Hay otras situaciones que aquí en las combinatorias me anotan cualquier cosa, 100 combinatoria de 2, 20 combinatoria de 2, y como resultado me le ponen 280. Ya tengan cuidado con eso, no es simplemente poner el resultado, no es simplemente poner el resultado y anotar cualquier cosa por si acaso. Ya las operaciones que se supone que están realizando y el resultado al que llegan, se verifica todos esos detalles. Voy volviendo hacia el enunciado. Lo dejamos un minutito en ese enunciado. Ese era el enunciado. Por favor, la persona que no había terminado de copiar, si puede hacerse una captura de esa pantalla para que pasemos a ver un enunciado más, otro ejercicio para terminar de entenderle lo que son combinaciones. Tenemos como ejercicio número 5 el siguiente enunciado.
muy parecido al anterior ejercicio, pero tiene su particularidad. Por favor, si le vamos entendiendo hasta el ejercicio anterior, estoy seguro que en este ejercicio no va a presentar mayor complicación. Nos dice el enunciado cuántos comités diferentes pueden seleccionarse entre 7 hombres y 4 mujeres. Sí, sí deben constituirse de 2 puntos aparte. Para el inciso A, los comités que se van a formar o constituir debe estar compuesto por 3 hombres y 2 mujeres, haciendo un total de 5 personas, ¿no? Para el inciso A, creo que ahí no presenta mayor complicación. Vamos a formar el comité compuesto por 3 hombres y 2 mujeres, de entre 7 hombres y 4 mujeres. Y para el inciso B, nos dice el comité debe ser de 5 personas, de las cuales por lo menos 3 deben ser hombres. Aquí empieza a hacerse un poquito más largo la resolución de estos ejercicios por este término que aparece aquí. Si se fijan, el inciso B nos pide, voy a resaltar el cursor, nos pide igual el comité de 5 personas, pero nos da una condición de que de esas 5 personas nos dice por lo menos 3 deben ser hombres. Fíjense la diferencia con el inciso anterior. En el inciso anterior nos decía de forma específica y exacta la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Nos decía específicamente que 3 sean hombres. Y aquí nos dice por lo menos 3 deben ser hombres. Ah, si me dice por lo menos 3, ya no es un número exacto. Ya aquí esto implica una desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de hombres puede ser 3, puede ser 4. Si hay 4 hombres en el comité también es válido, cumple la condición, porque me dice por lo menos 3. Si todos son hombres, vale decir 5 son hombres del comité, también cumple. ¿Y cuántas mujeres serían? 0. No habría presencia de mujeres en ese comité. Eso implica, o esa es la diferencia de esta desigualdad. Generalmente cuando aparecen estas desigualdades, ustedes, además de buscar la letra O en el enunciado, ustedes van a darse cuenta que les va a aparecer una suma. ¿Por qué? Porque el comité o está compuesto por 3 hombres y 2 mujeres, o está compuesto por 4 hombres y 1 mujer, es válido, o podría ser que esté compuesto el comité por 5 hombres y ninguna mujer. Si ustedes se fijan ahí aparece la letra o el comité es de este modo, o el comité es de este otro modo. De los 3 modos que acabamos de mencionar, cumplen esta condición de ser por lo menos 3 hombres para ese comité. Si ya lo tienen copiado y con esa explicación o con esa aclaración, veamos la resolución de este ejercicio. Yo sé que en el video se lo muestra de manera muy explícita y despeja toda duda que pudiese haber. Me imagino que ya lo tienen copiado el enunciado, ¿no? Si es que alguien no lo tiene todavía copiado, nos avisa para que no estemos volviendo después a mostrar los enunciados. Creo que ya estamos, ¿no? Ejemplo 5. Nos dice el enunciado, muy parecido al ejercicio anterior del comité de físicos y matemáticos, pero este tiene un caso particular, tiene un caso especial, que es bueno que lo manejemos. Nos dice lo siguiente el enunciado: ¿cuántos comités diferentes pueden seleccionarse entre 7 hombres y 4 mujeres? Sí, deben constituirse de la siguiente forma. El total de personas disponibles que tenemos para conformar el comité son 7 hombres y 4 mujeres. Voy a hacerlo todo mayúscula, esta parte, la designación de los hombres. Son
7 hombres y 4 mujeres. ¿Qué condiciones tengo? Para el inciso A me dice que debe estar compuesto el comité por 3 hombres y 2 mujeres. Este inciso seguramente no presenta mayor complicación, es muy parecido al anterior. Pero veamos qué sucede con el inciso B. El inciso B me pide de que 5 personas, que son las que van al comité, de que 5 personas que son las que van a componer el comité, de las cuales por lo menos 3 me dice que deben ser hombres. Por lo menos 3 sean hombres. Veamos la resolución para el inciso A. ¿Será que tiene alguna importancia el orden en que voy a seleccionar a los 3 hombres y las 2 mujeres para conformar el comité? No tiene ninguna relevancia el orden, por lo tanto voy a decir de que se trata de combinaciones. El número de combinaciones que puedo conformar es la siguiente. Por un lado van a estar el tratamiento que voy a hacer a los hombres y al mismo tiempo el tratamiento que se va a hacer a las mujeres. Para los hombres hago una combinatoria. ¿Cuánto es n en este caso de los hombres? Es el total, que viene siendo 7. Y para el caso de los hombres, ¿cuántos son los que van a ir al comité? Nuestro valor de R viene siendo 3 multiplicado por la combinatoria. En el caso de las mujeres son 4 el total de mujeres y las que van al comité son 2. Si hago esas operaciones, 7 combinatoria de 3 y 4 combinatoria de 2, aquí me da 35 y aquí me da un valor de 6. Entonces el número de combinaciones va a estar dado por un valor de 35 por 6, nos va a dar 210 comités diferentes que podría armar en estas condiciones. No hay ninguna restricción, muy parecido al anterior. Analicemos la resolución del inciso B. El comité igual va a estar compuesto por 5 personas, me dice. Pero me da la restricción de que dentro de esas 5, por lo menos 3 sean hombres. Esa es la condición. De que mínimamente de esos 5 que van al comité, 3 sean hombres. Veamos qué situaciones pueden darse. No es una combinación fija, ¿no es cierto? Podría darse, me pide que el mínimo 3 sean hombres. Si 3 son hombres, las otras personas restantes serían mujeres. En todo caso, para llegar a 5 serían 2 mujeres. Esta puede ser una opción. Otra opción que puede darse es de que 4 sean hombres y el restante sea mujer 1, que me dice de que de las 5 personas por lo menos 3 sean hombres. Se cumple la condición aquí cuando 3 son hombres y 2 mujeres. También se cumple la condición aquí cuando en vez de ser 3 hombres son 4 hombres y el quinto componente, o sea la quinta persona que compone el comité es mujer. También se va a cumplir la condición cuando tenemos que los 5 son hombres y no hay ninguna mujer dentro del comité. Nos dice la condición de que por lo menos 3 sean hombres. Hacia arriba no nos da ninguna restricción. Entonces puede darse el caso de que los 5 sean hombres y no haya ninguna mujer. ¿Cómo manejo esto? Repito, estamos en combinaciones, no interesa el orden de cómo se haga la selección de estos hombres al comité que vayan a hacer. Por lo tanto es combinatoria o combinaciones, se le puede llamar del mismo modo. Voy a tener que el número de combinaciones que voy a poder hacer, o combino así, fíjense, voy a empezar a utilizar ese término o hago de esta forma el comité, o otra manera de seleccionar el comité sería esta forma, otra manera de seleccionar el comité sería esta otra forma. Entre ellos no puede haber una regla entre este tipo y este tipo, son o sucede así
o se arma o se lo arma de este modo. Por lo tanto, aquí voy a tener una suma de combinaciones. En ese caso, como lo expreso, voy a decir número de combinaciones va a ser igual a combinatoria. Para este caso, tengo hombres y mujeres. ¿Cuántos son los hombres en totales? 7, que voy a combinar con 3. Para las mujeres, ¿cuántos en total? 4, y aquí voy a combinar con 2. Más, analizo ahora esto. Combinatoria de 4 hombres que componen el comité, de un total de 7. Y en el caso de las mujeres, ¿cómo se comportaría? Va a haber una mujer, ¿de cuánto es el total? De 4, más la combinación, la combinatoria de esta otra situación que también puede darse. Y me dice para los hombres son 7, m, valor de R para este caso es 5 multiplicado por la combinatoria de n, que es 4, y el valor de R, que es 0. Si hago todas estas operaciones, el número de combinaciones, voy a tener 7 combinatoria de 3, me va a dar 35, multiplicado por 4 combinatoria de 2, me va a dar 6, más 7 combinatoria de 4 por 4 combinatoria de 1. 7 combinatoria de 4 me va a dar 35, 4 combinatoria de 1 me va a dar 4, más lo que sucede con la última situación de 7 combinatoria de 5 me va a dar 1, 4 combinatoria de 0 me va a dar 1. Hacemos todas estas operaciones. El número de combinaciones, 35 por 6 son 210, más 35 por 4 son 140, más 1. Y esa suma, 210 más 140 más 1, me va a dar 351 formas de combinar que dispongo para armar este comité compuesto de 5 personas, de las cuales por lo menos 3 son hombres. Bien, esa fue la resolución para este ejercicio número 5. Mientras vamos copiando, por favor, no sé si alguien tiene duda respecto a lo que es la resolución del ejercicio, nos comenta. Una duda. En el último sale Repita 21. 7 combinaciones de 7 5, combinatoria de sale 5, 21. sale 21. 4 combinatoria de... Ya, Sí, dice. por favor, corrijamos, gracias. Vamos anotando aquí, voy a poner para corregir. Me dicen el valor 7 combinatoria de 3 está bien, 4 de 2 está bien, 7 de 4 está bien, 4 de 1, el de 7 de 5, ¿cuánto da, por favor? 21. 21. Ya, 21, gracias. Voy a anotarlo en pantalla para que no haya errores. 21, después 4 combinatoria de 0. 1. 1. Y el resultado, por favor, ¿cuánto nos da? 371. 371. Gracias por la corrección, 371. Aquí son 210, 35 por 440. Y aquí sería también 21, ¿no? 21, voy a acomodarlo aquí y el resultado me dicen que sería 371.
Bien, gracias. Corregimos, por favor. Corregimos esos resultados. Después en la resolución, en el planteamiento, se comprende que cómo les ha ido con eso, ¿se entiende? ¿Se entiende, Licen? Bien, excelente. Si no hay duda, vamos a quedar por favor ahí. Las personas que terminen de copiar y gusten retirarse de la reunión lo pueden hacer. Yo esta pantalla la voy a dejar un par de minutos más compartida para que terminen de copiar las personas que están copiando. Después dejo de compartir y cierro la reunión. No habrá ejercicio de este tema, de esta parte. Yo creo que no, estamos terminando la clase hoy. Ya directamente la siguiente clase vamos a entrar a ver probabilidades. Y en probabilidades puede ser que hayan algunos ejercicios. El rato menos pensado en el desarrollo de la clase, como que vamos al inicio, se les da un ejercicio para que lo resuelvan ustedes y de ese modo se eximan. Listo, listo. Hasta luego. Bien, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, dicen. Hasta luego. Hasta luego, gracias.